Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y los bendigo con sus familias. Pido a Dios que en su misericordia nos ayude y nos proteja de esta peste llamada coronavirus. Hoy quiero meditar con ustedes sobre un punto muy importante de nuestra fe cristiana católica, según la Biblia, el Evangelio. Dios es bueno, Dios es la bondad misma. Dios es la bondad por esencia, en sí mismo es bondad, es misericordia. También es santo, en Dios no hay nada malo, ninguna cosa que puede ser mal, no hay en Dios nada malo. Dios ama infinitamente lo bueno y aborrece lo desordenado y lo malo. ¿Qué es lo que causa la ruina del hombre y también de los ángeles pecadores llamados demonios? Es separarse, apartarse del orden que Dios pone en las cosas. Todo el universo está dirigido por el orden establecido por Dios nuestro Señor. Todo el universo, los planetas, las estrellas, las galaxias, los sistemas solares, todo obedecen al plan de Dios. Solo los ángeles y los hombres, por tener libertad, que es un don de Dios, pueden desobedecer y apartarse del orden establecido por Dios. Es verdad que Dios dio la libertad al hombre, pero no para hacer el mal, no para el pecado, no para el desorden. Es para merecer libremente, hacer libremente lo bueno y merecer la vida eterna. Entonces lo que el hombre hace de desordenado lo llamamos pecado. Por ejemplo, es imposible no enfermarse si uno come algo tóxico. Es imposible no enfermarse si uno no sigue las leyes naturales que Dios puso en la creación para el hombre. Por ejemplo, el hombre si queda 6 meses sin comer, seguramente va a morir, no hay de otra. ¿Por qué? Porque tiene necesariamente que comer, necesariamente que beber, que respirar. Entonces, ¿qué es el pecado en lo concreto? Y bien, es una desobediencia, un desorden voluntario, hecho voluntariamente contra la ley de Dios, contra el plan de Dios. Y esto es lo que hace que haya problemas. Por ejemplo, los ángeles, todos fueron creados buenos y fueron santificados, pero usando mal de su libertad, una parte de ellos, bien, se rebeló contra Dios y se hicieron demonios y son unos desgraciados. Y estos ángeles desgraciados hoy al infierno, bien, tratan de seducir al hombre con la mentira, con el engaño, con sofismas, con eslogans vacíos de sentido, y lo impulsan. Es como el pescador, viene el pescador lanza su anzuelo, y el pez que se acerca al anzuelo no sabe que va a ser pescado y después muerto, ¿no? Entonces el demonio nos engaña. Nosotros también, debido al pecado de Adán y Eva, pecado original, bien, nacemos sin los dones que Dios había dado a nosotros que nos perfeccionaban. Nacemos débiles, nacemos inclinados al mal, al pecado. Entonces hacemos fácilmente el mal. Pero Dios en su misericordia, que quiere nuestro bien y nuestra salvación, bien, mandó a su Hijo Jesucristo en el mundo, el cual murió en la cruz por nuestra salvación y nos dejó como medicamentos los sacramentos. Los sacramentos. Es imposible vivir cristianamente, vivir en santidad, vivir en justicia, vivir sin hacer pecados y maldades, sin oración, sin los santos sacramentos, sin la Santa Misa, sin la comunión, sin la confesión. Hablamos de pecado mortal, por ejemplo. ¿Por qué dice mortal? Porque como una persona muerta es un cadáver, así espiritualmente la persona que está en pecado mortal es un cadáver. Espiritualmente es un cadáver. Y los cadáveres huelen feo. Por eso
el que está en pecado mortal, bien comunica la maldad alrededor de sí. ¿Y qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es un pecado que es grave, que es algo contrario a los mandamientos de Dios, que es grave, que uno hace a sabiendas, libremente. Por ejemplo, un adulterio, una fornicación, un aborto, un robo superior a un sueldo mínimo de un día, mentiras graves que causan problemas, que causan injusticias, consultar brujos, hechiceros, curanderos que hacen brujería, hechicería también, que mezclan cosas naturales con cosas de demonios. Son pecados graves. Jurar con mentira, por ejemplo, tomar el santo nombre de Dios con mentira, y bien es un pecado grave. Es un pecado grave en tiempo normal. No hablo de este tiempo de la peste, pero en tiempo normal, cuando hay misa, pudiendo ir a misa, y viene uno por flojera, por indiferente, no va, y bien no es fiel del Señor, peca también. Honrar a tu padre y madre, bien, los que desobedecen gravemente a sus padres, a sus madres, los que los menosprecian, los hacen sufrir, les desobedecen, y bien, pecan gravemente. También los padres, madres que no corrigen a sus hijos, bien, que no corrigen a sus hijos, también pecan, ellos también pecan gravemente. ¿Por qué? Porque tienen que educarlos, rectificarlos, corregirlos. Dijimos no matar, y bien, todos los que matan, bien, pecan gravemente. Hay un pecado excepcionalmente grave, es derramar sangre inocente. Derramar sangre inocente clama al cielo, es decir, Dios lo castiga en este mundo. Hay 4 pecados que de hecho que Dios castiga en este mundo: derramar sangre inocente, oprimir a viudas, huérfanos, defraudar de su jornal al trabajador, y pecado de Sodoma y Gomorra, el homosexualismo. Son pecados gravísimos. Esto está en Génesis 19, 4, 9 y 1 Corintios 6, 9 a 10. Entonces, el aborto, por ejemplo, es un pecado gravísimo. Y todos los que se emborrachan, tienen odios, tienen rencores, bien, están en pecado mortal. Todos los que son mafias de crimen organizado, es pecado gravísimo. Y sexto mandamiento, no fornicar. Todos los que fornican con mujeres, con muchachas, con niños, con niñas, es pecado gravísimo esto. Todos los que viven en unión libre, sin casarse por la iglesia, pudiendo casarse, bien, están en pecado mortal. Están en pecado mortal, en un estado de pecado mortal, y también de escándalo. Todos los que están en adulterio, sea que engañan a su esposo o esposa de manera oculta, o sea que están separados, viviendo con otra persona, teniendo el esposo o la esposa en vida. Esto es pecado grave. Dijimos las mentiras, los robos, los falsos testimonios, la pornografía, todo lo que es inmoralidad, desear los bienes ajenos, desear la mujer ajena, todos los que comulgan y comulgan, por ejemplo, en pecado mortal. Todos son pecados graves. Por eso, si queremos que la peste del coronavirus se aleje de nosotros y Dios tenga piedad de nosotros, tenemos que convertirnos, arrepentirnos, dejar de ofender a Dios, mejorarnos. Que Dios en su misericordia nos ayude a arrepentirnos, que nos dé la gracia del arrepentimiento, pero tenemos que pedirla también con la oración y dejar de pecar. Y si dejamos de pecar, nos confesamos y hacemos lo que es bueno, Dios tendrá misericordia de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.